Eh, así que bueno, acepten la grabación y avanzamos. Bueno, ok, listo. Ya estamos, sí, formalmente de cara a la clase de hoy, ¿sí? Eh, enlaces químicos. Bueno, un poco la clase de enlaces químicos. Yo les voy a compartir ahora una pantalla que es compartirles el formato digital del libro, del Wolf, ¿eh? Para que más o menos, porque como no traje unas diapos eh, para esta clase, por lo que les comentaba recién, me gustaría que mientras yo vaya charlando con ustedes y a medida que lo necesitan, ustedes me avisan, porque yo tengo por acá la tablet que se está cargando y la puedo tomar como pizarra la tablet. Creo que el otro día anduvo muy bien esto de compartir la tablet como una pizarra. Eh, y espero que, bueno, que así sea. Me avisan y, uy, por ahí hubo un corte. Bueno, creo que estamos conectados de nuevo, ¿sí? Sí, sí, creo que sí. Bueno, bárbaro. Eh, a ver, eh, retomemos aquel concepto que ahora voy a empezar a compartir. Como les decía, tengo muchas cosas para compartir. Eh, el concepto, cuando hablaba de configuración electrónica en la tabla periódica, cuando hablaba de configuración electrónica en la tabla periódica, yo les comentaba que los elementos reaccionan químicamente eh, de cierta forma para alcanzar eh, la, eh, la configuración electrónica más estable, es decir, alcanzar esto de parecerse al gas noble más próximo. Eh, permítanme que abra la tabla periódica de la clase pasada, la voy a compartir. Ténganme un poquito de paciencia, la voy a compartir para que volvamos a tomar imagen de la tabla periódica y dónde nos vamos a ir posicionando, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí. Bueno, espero que puedan estar viendo ahora la tabla periódica. Acá, me interesaba esto. Bueno, ustedes recuerden que, eh, como verán, la química no puede irse estudiando por fragmentos, por segmentos, ¿no? Es decir, necesariamente hay que llevarla de una manera secuencial, integrada, agregando una clase detrás de otra, nuevos contenidos, pero siempre teniendo como piso o como base los contenidos anteriores. Así que es muy interesante que ustedes no se distraigan con leer, con por ahí confiarse y sentir que tal vez el modo coloquial que tengo de hablar las clases eh, pueden llegar a traicionarte, a decir, ah, no, este tema es fácil. No, por favor lean porque hay muchas definiciones que yo no las digo así textualmente porque están escritas en el libro, ¿no? Pero ustedes, yo les pedí que la clase pasada eh, que tenía que ver un poco con la clase de la profesora, revisaran qué era la electronegatividad, la electropositividad, el radio iónico, y también esta recomendación tenía que ver con lo que la profesora Carolina les decía a ustedes de tomen la tabla periódica, dibujen, dibujen, caminen tantos pasos, vuelvan, rompan si no sirve el papel, lo hacen de nuevo. Por favor, es muy valioso todas estas estrategias. Cuando yo era estudiante no las tuve, las descubrí después de charlar con Carolina, después de muchos años. Así que, si ustedes han revisado esos contenidos, un poquitito, yo voy a tomar ahora, entendiendo que ustedes ya lo saben, voy a tomar esos principios, esas definiciones de la tabla periódica, para poder comprender o poder poner en evidencia para ustedes cuáles son los tipos de enlaces químicos que suceden en las moléculas. Pero vuelvo otra vez a este propósito que tengo de que la tabla periódica sea un gran apoyo para la memoria de ustedes. Ustedes recuerden que hay, hay varios conceptos, pero yo hoy voy a tomar dos en este momento.
Uno que es la electronegatividad, que tiene un poquito que ver, léanlo por favor, yo lo voy a decir de manera coloquial, tiene un poquito que ver con la capacidad que tienen los elementos de quitarle, de sustraerle al otro átomo los electrones. Es como una medida de la fuerza con la que pueden atraer hacia su propio núcleo, hacia ellos, el electrón del átomo que está cercano, el electrón del otro con el que va a combinar. Entonces, mientras más electronegativo es un elemento, digamos que tiene mucho más fuerza para hacer esto, ¿no? Para atraerse hacia su dinámica de configuración electrónica, traerse el electrón del otro. Bien, por otra parte, está la electropositividad, que también tiene una tendencia en la tabla periódica. Ustedes lo tienen que practicar con las flechas hacia dónde van, con diferentes colores. Vuelvo a decir, como dijo la profesora Carolina, la electronegatividad tiene que ver con esta capacidad que tienen los elementos de ceder, de entregar su electrón. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo que hay átomos que tienen, digamos, una fuerza para atraer electrones, y hay otros que tienen la capacidad de cederlos, como que en ese principio nos vamos a respaldar para tratar de comprender los enlaces químicos. Siempre tengan presente que la electronegatividad en la tabla periódica va desde abajo hacia arriba y desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, que en esta zona están los elementos más electronegativos, aquellos que tienen mayor fuerza de atraer los electrones de otro átomo. Entonces, ya vamos a ir paso a paso de a poquito, tomando esto que yo digo como un instrumento. Espero que sea para ustedes una buena herramienta para poder decidir, cuando vos miras la tabla periódica, frente a qué tipo de enlace químico yo me encuentro en una pregunta del parcial, ¿no? Porque eso quiero que ustedes tengan muy presente. Entonces, aplica acá la necesidad. Voy a salir un poquito de esta pantalla y voy a compartirles el libro de texto, ¿sí? Este libro, si ustedes lo tienen, es el Wolf, ¿está bien? En honor a su autor, lo que estoy compartiendo con ustedes es el Wolf, ¿ok? Entonces, este libro de Wolf, en el capítulo 4, que es donde estamos trabajando ahora, al hablar de compuestos, el compuesto es el resultado de la combinación de uno o más átomos, que sería el concepto de molécula, ¿cierto? Pero para entender de qué manera los átomos se relacionan entre sí, debemos comprender la forma en la cual podemos identificar o caracterizar a los enlaces químicos. Existen enlaces del tipo iónico. Recuerden que un ion es cuando un átomo tiene una carga eléctrica formal, ¿sí? Ya sea positiva o negativa. Pero también existen, ahora nos vamos a quedar con los elementos, vamos a hablar de compuestos en la clase que viene. Sigamos con átomos. Cuando ustedes recuerden que en la naturaleza un átomo es neutro, por naturaleza es neutro. ¿Por qué? Porque la cantidad de protones es exactamente igual que la cantidad de electrones. Eso define a los átomos. Entonces, cuando yo le quito a un átomo neutro electrones, evidentemente lo que nunca cambia es la cantidad de cargas que tiene el núcleo. Entonces, si yo le estoy quitando electrones que son negativos, este átomo tiene una carga eléctrica formal, que en este caso, si yo les retiro electrones, va a ser positivo, un ion positivo. Pero, ¿qué significa ion? Ion significa caminante, que se mueve hacia. Eso quiere decir la palabra ion. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando un átomo está cargado eléctricamente, es un ion. ¿Por qué? Porque si lo colocamos entre dos electrodos, se va a mover hacia el polo de la carga opuesta.
Entonces, un ion positivo, entre dos electrodos, uno positivo y el otro negativo, se va a desplazar, se va a mover hacia un ion positivo, hacia el electrodo negativo. El electrodo negativo, en una cuba o en un dispositivo de química, el electrodo negativo siempre se lo conoce como el cátodo. Y al electrodo negativo, el polo positivo, perdón, el electrodo positivo del sistema es el ánodo. Entonces, si ion significa caminante o que se mueve hacia, le pongamos una identificación a este ion. Este ion positivo que se mueve hacia el electrodo negativo que se llama cátodo, se lo conoce como un catión. Es decir, que los cationes son iones, es decir, elementos con carga eléctrica, que se mueven hacia el electrodo negativo. Por lo tanto, ellos son positivos. Entonces, siempre que ustedes lean un catión, el elemento tiene cargas eléctricas positivas. Por el contrario, si yo a este átomo que es neutro le agrego electrones, estoy rompiendo esta relación de igual cantidad de positivos, igual cantidad de negativos. Entonces comienzan a predominar las cargas negativas de los electrones. Entonces, ¿qué sucede? El elemento, el átomo que tiene carga neta negativa, en este sistema de electrodos, se va a mover hacia el polo positivo, que es el ánodo. Por lo tanto, este ion se va a denominar anión. Camina hacia el ánodo, se mueve hacia el ánodo. Entonces, a partir de ahora, con este comentario, espero que ustedes ya puedan hacer así, después de la lectura del texto, intuitivamente esta inferencia, ¿no? Si hablamos de cation, quiere decir que va hacia el negativo, por lo tanto él es positivo. Si estamos hablando de un anión, es un ion que se mueve hacia el electrodo positivo, ¿sí? El cátodo es negativo. ¿Por qué no lo revisas, Andrés, y nos sacas la duda y lo googleas, ¿sí? El cátodo es el negativo. Entonces, bueno, lo revisemos y lo discutimos, bárbaro. Yo me puedo equivocar. Lo revisamos en el libro, inclusive. Ya lo vamos a ver. Pero cationes y aniones es hacia dónde se moviliza, hacia qué electrodo se mueve el elemento. ¿De acuerdo? Verifíquenlo, chicos, todos al comentario de Andrés, porque, como siempre les digo, es muy bueno ir leyendo y releyendo mientras vamos llevando adelante la clase. Así la hacemos cooperativa entre todos. Bueno, y esta capacidad que tiene un elemento, si es neutro, de perder electrones o de ganar electrones, ustedes ya pueden inferir que tiene que ver con la electronegatividad, ¿no? Es decir, con esta capacidad, esta fuerza que tienen los elementos para tomar el electrón del otro. O con la electropositividad, la capacidad que tienen ellos de cederlo. Profe, El electrón, sí, te escucho. ¿puede volver a explicar lo del cation y lo del anión, por favor? Sí. Para, estaría bueno que... Ahora ¿sabes qué? Voy a tratar de conectar la pizarra, así te lo grafico, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. No, no, por favor. Bueno, mientras tanto vayan pensando en lo siguiente. Tiene que haber un poquito de paciencia, pero vamos a salir adelante con esto. Entonces, recuerden que un enlace iónico es un enlace que va a hacer referencia al modo en el cual los compuestos se forman y se unen los elementos entre sí y tiene que ver con el hecho de que los elementos se van a unir por sus iones. Y ustedes recuerden que las cargas opuestas se atraen, ¿sí? A ver, Jeremías, me interesa lo que están colocando. ¿El cátodo es el polo positivo o el polo negativo? Hablemos del cátodo, no del ion. Puedo estar equivocado yo, ¿eh? Recuerden que estoy cansado hasta ahora.
Esperen que estoy tratando de colocar la pizarra. Denme un segundo. Todo lo que agrego de recursos atenta contra el wifi de mi casa, que se sature. Así que bueno, espero que no. Bueno, me mataste. Micaela dice negativo, Jere dice positivo. Bueno, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué les parece? Denme un segundo, que sigo con el desafío de abrir la pizarra. Tengan un poquito de paciencia. Ah, qué bueno, se complicó la cosa, ¿sí? Bueno, busquen en internet, busquen en el libro, fíjate si está en el wall. A ver. Está bueno que nos pasen estas cosas, chicos, ¿ah? Está bueno que nos pasen estas cosas, porque imagínate que no estén conmigo o con la profe y que no sabes con qué libro te quedas, ¿no? Un gran desafío. Bueno, vamos a ver. Para ahí, si juntos buscamos en el libro, a ver si... Yo voy a buscar en Wolf, control F, si dice, a ver qué dice cátodo, vamos a ver si aparece. No encontró cátodo. Cation, vamos a buscar, ¿ah? A ver, busquen, por favor, chicos. Compartamos con el chat entre todos la clase, vamos. $140 coincidencias. A ver. Mira, fíjate, les voy a compartir la pantalla. ¿Qué dice entonces? A ver, vamos con lo de Brian. ¿Saben qué? Les voy a compartir lo que yo encontré en el libro. ¿Les parece? Eh, negativo, negativo. Bárbaro, te sale negativo. Después Brian dice en Google, el electrodo conectado al polo positivo se conoce como el ánodo. Dale, hasta ahí es lo que yo dije, ¿sí? ¿Qué más dice Brian? Y el conectado al negativo como el cátodo. Entonces, bueno, eso es lo que yo dije, ¿sí? Busquemos coincidencia, ¿ok? Entonces, cátodo es el electrodo negativo y ánodo es el electrodo positivo. Bueno, entonces, mira, lo que yo voy a hacer ahora es compartirles para que juntos vayamos viendo el texto, uno de los tantos textos con los cuales ustedes están trabajando. Miren, yo puse como clave de búsqueda, a ver si va a la pantalla que... Ahí está, miren. Yo puse como clave de búsqueda en el libro... Bueno, me encantó, dale. Florencia, lo que estás diciendo está alineado con lo que yo te digo. Mira, fíjense, yo puse en Wolf, creo que les estoy compartiendo esa pantalla, puse cation y miren lo que dice acá. Cuando un elemento, mira, cuando un elemento, ya vamos a hablar de esto de metales, ¿no? Cuando un elemento, me interesa esta parte, pierde uno o más electrones. Recuerden, el átomo es neutro, lo pierde al electrón. Lo que nunca cambia es la composición del núcleo, es decir, nunca cambia la cantidad de protones del núcleo. Entonces, si el átomo es neutro y yo le quito electrones, supongamos que es 4 positivo el núcleo y tiene 4 electrones, neutro, yo le quito 2 electrones, sigue teniendo 4 positivas. Por lo tanto, se pierde la electroneutralidad y queda cargado con 2 cargas positivas. Le faltan 2 electrones, entonces predominan las cargas del núcleo. Mirá, miren lo que dice acá en el libro. El elemento pierde uno o más electrones, se convierte en un catión. Es decir, es un ion, el elemento es un ion que tiene carga positiva. Y recuerden que yo les dije que ion significa que se mueve hacia, que se desplaza, que va o caminante, ¿no? Entonces,
si este elemento que perdió 2 electrones, por lo tanto predominan las cargas positivas del núcleo, se llama catión, va hacia el cátodo. El cátodo es, como dice uno de los compañeros, aquel que está conectado al polo negativo. Ahora que ya logré encender la pantalla, se los voy a graficar. Entonces el anión, el elemento que camina hacia el ánodo, es el que camina hacia el polo opuesto. Entonces el ánodo está conectado a el polo positivo, por lo tanto este tiene cargas negativas. A ver si... Bueno, vieron que lo saqué, lo busqué en el libro, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo en el chat. Si me pueden poner, ok. A ver, acá está, ¿ven? Miren, acá está. Catión. Entonces, catión y electrón. Ahora les voy a compartir la pizarra, ¿sí? Para la compañera que me dijo, no me quedó claro. Vamos a ver si podemos salir adelante con eso. Vamos por acá. Ok, creo que estoy en la pizarra. Bueno, entonces, según lo que yo tengo como evidencia que estaba leyendo en el libro, que lo estaba compartiendo con ustedes, perdón, se me caen las cosas, que estaba compartiendo con ustedes, si vos tenés un sistema en donde tenés un polo conectado, no me acuerdo, si este es el negativo y este polo es el positivo, este polo se llama ánodo y este se llama cátodo. Ustedes recuerden entonces que el elemento, si perdió un electrón, uno va a quedar cargado positivamente. El elemento con carga eléctrica es lo que se conoce como un ion. Puede ser, en este caso que escribí, un elemento X con carga positiva 1. ¿Por qué? Porque le quité un electrón. Entonces, ¿cómo se va a llamar este ion? Este ion, fíjense, por ser cargas opuestas, este ion en este sistema se va a desplazar hacia el electrodo de carga opuesta. Se va a mover hacia el cátodo. Por lo tanto, en este caso, el ion que yo les estoy presentando ahí se va a llamar catión. Se mueve hacia el cátodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él tiene, ¿qué cosa? Carga positiva. Pero bueno, imaginemos que yo a este elemento le agregué 2 electrones. Era neutro y le agregué 2 electrones. Disculpen si hay mucho ruido en casa, pero es que bueno, están todos en casa y hoy no estaba planificada mi clase desde casa. Así que bueno, disculpen si escuchan ruidos de familia. Entonces, fíjense un detalle. Ahora, este electrodo negativo, este átomo negativo, ¿qué va a hacer? Se va a mover hacia este ion, este elemento negativo, se va a mover hacia el electrodo de carga opuesta. Se va a mover hacia el ánodo. Por lo tanto, se va a llamar anión. ¿Está? ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? No sé si se vio. A ver, ¿quién me preguntaba? ¿Quién me preguntaba? ¿Estamos de acuerdo? A ver, lleguemos a un acuerdo, chicos. Lleguemos a un acuerdo. El electrodo, para que quede firme, se los mostré en el libro porque está en el libro, ¿sí? Por eso siempre les digo, tengan cuidado con Doctor Google, porque no necesariamente siempre trae la verdad. Bueno, recuerden, el electrodo negativo se llama cátodo, el electrodo positivo se llama ánodo. Por lo tanto, dependiendo qué carga eléctrica tenga el ion, el elemento, se va a mover hacia
un electrodo o se va a mover hacia el otro. Y de eso va a depender el nombre que él tome. ¿Ok? Bueno, bárbaro. Sigamos ahora. Vuelvo a... Me encantó esto que, no sé si a ustedes no les parece que está muy bueno, porque parece que estuviéramos nada en vivo, ¿no? Esto de poder opinar y qué sé yo. Me encantó que así sea, chicos. Y que vayamos encontrando puntos en comunes. Ah, bueno, dale, Andrés, quizás sí puede ser que te hayas, sí puede ser que por ahí uno, viste, que arma las reglas y que cae en una trampa, por eso hay que revisarla, viste. A ver, por eso he vuelto otra vez a la página del libro, ¿eh? Para validar lo que estábamos diciendo recién. Que recuerden que este libro que yo estoy compartiendo a ustedes sería la línea de base para alcanzar, sacarse un 4 en el examen. Recuerden que tienen que agregar los otros libros, no queden en la trampa de este librito y nada más que en él. No, chicos, abran el juego porque entran por mejor promedio, ¿sí? Entonces, el elemento, bueno, ya vamos a hablar de metales, no metales, pero quiero que tomen mis palabras en el siguiente sentido. El elemento que pierde uno o más electrones es el que se convierte en un catión. Es decir, que se convierte en un ion, se convierte en un ion que se va a mover hacia el electrodo negativo. Va a tratar de ganar de alguna manera electrones, cargas negativas para quedar neutro. Por eso es que se mueve, se desplaza en un sentido o en el otro. Y sin embargo, un anión, para ver, vamos, ya que estamos así juntos haciendo esto, pongamos a ver qué es lo que es anión. A ver si sale algo anión. Acá está, anión, ¿qué dice? Uf. Miren, acá está, vamos juntos, ¿sí? Cuando, ya vamos a hablar de esto, pero mira, cuando dice, cuando el elemento adquiere o gana electrones, los gana, esto quiere decir que si era neutro y tiene más electrones que los protones del núcleo, predomina lo negativo, porque le estoy cargando electrones que son negativos. Entonces este átomo se convirtió en un ion, tiene carga eléctrica. ¿De qué tipo? Negativa. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el opuesto. Se va a mover hacia el positivo. ¿Cómo se llama el positivo? Ánodo. A ver, veamos si es cierto. Mira, dice, si adquiere el elemento, adquiere o gana electrones, se va a convertir en un anión. ¿Por qué? Porque se va a mover hacia el ánodo. ¿Está? Porque tiene carga negativa, entonces va a lo opuesto. Es decir, que el libro está validando formalmente lo que yo estoy diciendo. Entonces, creo que en esto tenemos que estar de acuerdo. No sé si ustedes están de acuerdo, que vamos a tomar esto como verdadero, ¿les parece? Así todos estamos alineados y respondemos las preguntas del mismo modo. ¿Les parece, chicos? ¿Alguien piensa diferente o tiene una opinión distinta en el chat? ¿Seguimos? Ok, bueno, bárbaro. Entonces, bueno, ya, a ver, el texto que yo les estoy mostrando ya me está dando un ejemplo, ¿no? Sigo hablando, recuerden que es como que empecé a presentar cómo se van a clasificar los distintos tipos de enlaces químicos. Entonces, ya sabemos que un enlace químico es del tipo iónico. Ya van a ver por qué todo esto tiene tanto valor. Es del tipo iónico, es decir, que se van a formar compuestos como el que tienen ahí en la pantalla. El cloruro de sodio, la sal de mesa, esos cristales que ustedes ven en el salero, eso que charlábamos con la profesora Carolina de cuántos gramos había que consumir por día. Bueno, eso, y ya vamos a ver por qué se humedece. Bueno, todo eso también relacionado con el enlace químico. Miren, la sal de mesa, el cloruro de sodio, los cristales, esos que ustedes ven en el salero, cloruro de sodio, es una molécula, es un compuesto. Recuerden que molécula es
más de un átomo combinado, ¿sí? Entonces ustedes acá ven que el cloruro de sodio es el sodio combinado con el cloro, ¿eh? Ya con dos átomos es una molécula. Bien, entonces, el cloruro de sodio, este cristal que ustedes ven, está formado por el ion del cloro, que es un ion negativo, y el ion de carga opuesta del sodio. ¿Y cómo tengo la certeza de que el cloro es el ion negativo y el sodio es el ion positivo? Porque el cloro en la tabla periódica está en la región de los más electronegativos y el sodio está en los más electropositivos. Mira, ahora salgo de esta pantalla y vuelvo a la tabla periódica. Perdonen que vaya y vuelva entre las pantallas, pero me parece que esta dinámica es necesaria. Miren, el cloro, acá está el cloro, ahora se actualiza, se refresca la pantalla, miren, acá está el cloro. El cloro, recuerden que los elementos tratan de tener 8 electrones en su último nivel. Fíjense qué interesante, está en el grupo 7 y para parecerse al gas noble más próximo, inmediatamente está a su derecha, está al lado, ¿sí? El elemento 18. Es decir, que el cloro tiene una gran capacidad, porque esta es la zona más electronegativa de la tabla, tiene mucha fuerza para retener, sacarle el electrón a otro átomo. Pero mucho más fácil es cuando el otro átomo tiene una altísima capacidad de entregarlo a su electrón. Miren, si el cloro se convierte en un ion negativo, en su configuración de ion es el argón. Es decir, se parece al argón. Tiene la configuración electrónica del argón. Es decir, que él se siente con la configuración soñada de gas noble. Fíjense, por otra parte, el sodio, ¿dónde está? Acá está el sodio, ¿sí? Periodo 3, grupo 1. Bueno, el sodio, miren, el sodio si tuviera que ganar electrones para parecerse al gas noble, miren todo lo que tiene que avanzar. Tiene que avanzar desde el número 11 hasta el 18. Tendría que ganar 7 electrones. Por lo tanto, al sodio resulta mucho más fácil perder un electrón y parecerse al gas noble anterior, al elemento número 10. Entonces, ¿por qué la tabla y las propiedades te sirven? Porque si yo en el parcial les pregunto, el cloruro de sodio, opciones, forma enlace iónico, covalente, covalente activo, ya les voy a contar qué es eso. Covalente, covalente activo. Mirás la tabla periódica y ves que están uno en esta punta y el otro en esta punta. Que estos elementos para parecerse al gas noble les queda más cerca retroceder que avanzar en la tabla. Que estos que están acá les conviene avanzar que perder todo este camino. Listo, la opción correcta es enlace iónico. Perfecto. Va otra pregunta. Si considerando el cloruro de sodio, así son las preguntas de parcial, chicos, ¿eh? Considerando el cloruro de sodio como un compuesto iónico, el catión, ¿quién es? A ver si animan a contestarlo ahí en el chat. Vamos ya, rápido. El catión, ¿quién es? ¿El cloro o el sodio? El catión, ¿quién es? ¿El cloro o el sodio? Vamos, ¿están de acuerdo con Guadalupe? Perfecto. El sodio, ¿por qué? Porque miren, evidentemente este tiene una altísima tendencia a ser un ion. El cloro no, fíjate, Bárbara. Porque mira, a ver, catión camina hacia el cátodo, camina hacia el electrodo negativo. Por lo tanto, él es positivo, ¿sí? Los cationes son positivos y los aniones son negativos. Entonces, claro, el sodio, tal cual como comentas, Bárbara, el sodio neutro pierde el electrón, pero no pierde los protones. Los protones son la naturaleza del núcleo. Entonces, si pierdo el electrón, predomina una carga positiva, ¿sí?
Pero en ese estado iónico tiene la configuración del gas noble. Argón. No, neón, perdón. Neón, el elemento número 10. Miren, yo les hago un desafío, chicos. Por favor, ustedes en un papelito ahora, hagan la configuración electrónica del sodio. Ya 1S, recuerden que tienen que llegar hasta el nivel 3, ¿sí? Hasta el 3S1 les tiene que quedar. ¿Por qué digo esto? Y no es que me lo sé de memoria, es porque yo ya sé, que está dibujado acá abajo en la tabla, que el grupo 1 y 2 llena los orbitales S. El 1 tiene un electrón, el 2 tiene 2 electrones. Si yo les pidiera la configuración del cloro, yo les voy a decir que seguramente está llenando orbitales P en el nivel 3. Y sí, ¿por qué? Porque está en el renglón, que se llama periodo. Está en el periodo 3 y en esta zona de la tabla, fíjense, esa zona de la tabla que está acá, esta zona, sus electrones están cayendo en el P, ¿de acuerdo? Están cayendo en el P. Sí, mira Florencia, yo te propongo a todos que estoy de acuerdo que es 3S1, sí, estoy de acuerdo, pero hagan todo lo anterior. Hagan 1S2, 2S2, 2P6, bien. Paren ahí. Paren, a ver, Luciano lo pasó. Revisen todos si están de acuerdo, ¿ok? Bárbaro. Entonces, fíjense ahora una cosa, chicos. Para convertirlo al sodio en un ion, yo les dije que tiene que perder un electrón. Si pierde un electrón, el único que puede perder es el que tiene en el último nivel, que es el único que tiene en 3S1. Bueno, borrale 3S1 en tu papel. Y ahora sé la configuración del neón. Casi como que ni hace falta, porque mira, si ustedes vean en el chat, por favor, en el chat que puso Luciano, tapen con el dedo 3S1 y fíjense que en el nivel 2 cuenten los electrones. Tenés 2 del 2S, tenés 2, más 6 electrones del 2P, ¿cuántos son? En ese último nivel son 8. Esa es la configuración del gas noble. 10 electrones totales. Claro, es el elemento de la tabla periódica número 10. No es isoeléctrico. Acuérdense que isoeléctrico es la misma relación de cargas eléctricas. Ya vamos a ver cuando hablemos de aminoácidos, ahí vamos a ver un ejemplo isoeléctrico. Son los elementos o los compuestos o las moléculas neutras, pero cuando vos las mirás, digamos, como con una lupa, ves que adentro de la molécula hay tantos positivos como negativos, los tienen, están, pero la suma es cero, ¿sí? La suma es neutra. Eso es isoeléctrico, ¿no? A ver, Juli, bueno, ahí te acepté. Perdonen que voy aceptando compañeros que parece que se les cae la conexión. Bueno, ¿pudieron entonces tomar esta experiencia? Bueno, anímense ya a hacer la configuración de el cloro. Por favor, la del cloro. Arranquen desde el 1, dale, vamos. No es difícil. Arranquen con el cloro. No he terminado la clase, lo que pasa es que estoy usando eh, la presentación de la clase anterior. Arranquen con el cloro. Recuerden en qué zona de la tabla está, miren, esto. Por eso me importa que la tabla a ustedes los ayude mucho. Tenés que tener electrones que estás colocando en el orbital P. ¿En cuál nivel? Fíjense el periodo. Está en el periodo, el cloro está en el periodo número 3. El periodo, recuerden que es el renglón, ¿de acuerdo? De la tabla periódica. Está en el periodo 3. Entonces vos acá tenés que estar colocando electrones. En total tenés que colocar, en total, desde el principio hasta el final tenés que colocar 17. ¿Por qué? Porque el número atómico es 17. La cantidad de electrones es exactamente igual a la cantidad de protones. ¿Sí? Entonces, el elemento es
el elemento es el 17, ¿sí? Cloro. Entonces te quedó, a ver, Luciano, te quedó. Vamos a ver la pregunta, vamos a ver revisemos, Felipe, mira, revisa, Felipe, a ver. Vayamos juntos, vayamos mirando en el chat que tienen ustedes todos compartidos. A ver lo que puso Luciano. 1s2, vayan sumando los electrones. 2s2, 2p6. Tengan a mano la regla de las diagonales, ¿sí? Por favor, tenganla a mano la regla de las diagonales porque pueden quizás usarlas, ¿sí? Después, llenaste el nivel 2, el P, seguís con el nivel 3, ¿no? Y empezás. 3, S1, otro electrón, S2. ¿Y con qué seguís? Con el 3, el subnivel 3P. ¿Y cuántos electrones te quedan para cargar en el 3P? 5 creo que es. Y fíjense, miren la configuración electrónica. Bueno, va quedando hermoso lo que están haciendo. Mira, miren la configuración electrónica. Son 17 electrones totales. Pero yo quiero que, no sé, tomemos la de Agustina, tomemos la de... bueno, Felipe, creo que lo tenés que revisar. Tomemos la de Luciano. Fíjense, miren. Solamente miren los que dicen 3, nivel 3. ¿Sí? Miren eso. ¿Cuántos electrones totales tenés en el nivel 3? Totales. Tenés 2 del S más 5 del P. 7. Mira tu tabla periódica. ¿En qué grupo? Grupo es la columna. ¿En qué grupo está de la tabla periódica el cloro? Como si fuera en la guerra de los barquitos, ¿sí? Si yo te dijera las coordenadas 3, 7, vos tendrías que entrar por nivel, el periodo 3, grupo 7. Cloro hundido, perfecto. No te equivocaste. Hiciste configuración electrónica. Estamos repasando ejercicio de configuración electrónica. Estamos repasando la tabla periódica y estamos aprendiendo enlaces químicos. Bueno, dale, bárbaro. Piensen que en el nivel 3 el cloro tiene 7 electrones. Por eso está en el grupo 7. Agréguenle un electrón. ¿A quién se parece? ¿Cuántos electrones totales le quedan en el último nivel? ¿Se dieron cuenta? Es el argón. Es el argón, chicos. A ver, entienden entonces cómo estas cosas teóricas fuertes, muy fuertes, bueno, acá las estamos validando, ¿sí? Entonces, los elementos que están muy alejados en la tabla periódica van a tener predominantemente, preferentemente, enlaces iónicos. ¿Por qué? Porque los alcalinos térreos, los que están acá, y algunos metales y algunos metaloides, tienen una alta capacidad de poder perder electrones. Fundamentalmente alcalinos térreos. Sin embargo, los que están por acá tienen mucho más electronegatividad y tienen una gran capacidad de retener, de ganar, de sacar de algún lugar algún electrón. Bien, pero ¿qué pasa con los elementos que tienen igual electronegatividad? Es decir, que la fuerza con la que este átomo atrae los electrones del otro es exactamente la misma que la del otro. Ambos atraen con la misma intensidad los electrones del otro elemento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando eso sucede, se constituye el enlace covalente. ¿Por qué? Porque en un momento, como los dos tenemos la misma fuerza para atraer el electrón del otro, cooperamos entre nosotros para sentirnos bien. En un instante, tu electrón gira en mis órbitas y casi en el mismo instante, mi electrón gira en el tuyo, en tu configuración. El enlace covalente es un enlace en donde los átomos comparten los electrones. En el iónico, un átomo se lo quitó y no anda nunca más en la órbita del otro, el electrón. Porque ambos dos así
están felices. ¿Y por qué se mantienen unidos? Y porque uno es positivo y el otro es negativo, y las cargas opuestas se atraen. Pero en el covalente, como los dos pueden tomar el electrón con la misma fuerza, sería una guerra sin fin, si alguien quisiera quedarse con el electrón, directamente lo comparten. Se acercan tanto los elementos, tanto, que el electrón de uno gira en un momento por el otro, vuelve, gira, vuelve, de forma tal que ambos dos átomos se sienten un gas noble. Y esto tiene que ver con los elementos que tienen atomicidad 2. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay elementos de la tabla periódica que en la naturaleza nunca están como átomos? Vos no podés escribir hidrógeno con la H y te quedás ahí. No, es incorrecto. Vos no podés escribir cloro, Cl, y decir, acá está, el cloro se encuentra en la naturaleza así. No, chicos, recuerden que yo les dije que hay elementos que se encuentran como moléculas en la naturaleza. Son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Son los elementos que se encuentran en la naturaleza con atomicidad 2. Entonces yo ahora voy a pasar a la pizarra. Profe, ¿Sí? Te esas escucho. que nombró ahí son las moléculas diatómicas. Claro, exacto. Son las bien. que se conocen como Bien. moléculas diatómicas o elementos con atomicidad 2. ¿Está? Sí, Bien, bien. Sí, a sí. ver, pero más que nada el concepto de diatómico, fíjate una cosa, yo cuando te mostraba recién, demostraba a todos en realidad, perdonen que por ahí personalice así cuando hablo, pero va para todos. Cuando yo les compartía el libro de texto, para que vuelva un poco al libro, yo les compartía el cloruro de sodio, a ver si puedo volver, acá está. Yo les compartía, ya se refresca la pantalla. Yo les compartía el cloruro de sodio. Fíjate, el cloruro de sodio es una molécula diatómica porque está formado por dos átomos. Atomicidad es el hecho de que la propiedad de los átomos que te mencioné es que ellos no pueden estar individualmente en la naturaleza, por lo tanto forman moléculas sí o sí. Sí o sí. Entonces, esta molécula es una molécula diatómica porque está formada por dos elementos. Hay muchísimas más. No sé, qué sé yo, a ver, monóxido de carbono. No sé, un montón. Son diatómicas. Otras son triatómicas, tetratómicas, depende de la cantidad de átomos que tengan. ¿Okay? Pero diatómico vale y aplica para estos que tienen atomicidad 2, pero lo más correcto es decir que este grupo son grupos que presentan atomicidad 2, porque en la naturaleza se encuentran como moléculas. Y no sé si quedó claro el concepto de qué es covalente, pero miren, antes de que nos vayamos a covalente, fíjense cómo, así, de una manera muy... Profe, los covalentes eran cuando eran dos no metales, ¿o no? cuando tienen igual electronegatividad. Bien. ¿Okay? Por ejemplo, bueno, tendrían que llegar los dos al 8. Y por ejemplo, pueden ser dos que tengan 7. Te lo muestro ahora. Ahora te lo voy a mostrar en la pizarra. Bien. ¿De Bien, acuerdo? bien. Pero mira, Sí, sí. a ver, para todos, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es que acá está lo que hemos estado recién charlando, ¿ok? El elemento con su configuración, cómo se convierte en un ion, ¿De acuerdo? Recuerden que la formulación de Lewis es esta manera de representar con puntitos las cosas, ¿sí? Los puntitos que están acá son los electrones del último nivel. Esa es la representación de Lewis, que es la representación de puntos. Fíjate, acá tiene 2, 4, 7 puntos, que son estos 7 electrones. ¿De acuerdo? La formulación de Lewis o la representación de Lewis de puntos muestra eso, ¿ok? Fíjense, este sodio con un puntito está mostrando el electrón del 3s1. Eso es la representación de Lewis.
Pero bueno, acá en el libro, acá, en toda esta parte que está acá, ustedes van a tener precisamente para repasar de nuevo esto que yo les decía, de qué forma se convierte en un ion y se parecen al gas noble más próximo. ¿Está bien? Acá está el concepto isoeléctrico. Bueno, lo comienzan y lo vuelven a leer. Fíjense que los iones van a leer, tienen la particularidad de formar cristales. Y ahí ustedes piensan en la sal de mesa. Ahí van a decir que es dura, que es robusto el cristal, bla, 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 pero es que es fácilmente soluble en el agua. Bueno, ¿qué arquitectura toman? Forma cúbica, ¿ok? Vayan mirando. Miren, esta molécula es una molécula triatómica, tenés 3 átomos, 2 del flúor y 1 del calcio. Cuidado con eso. ¿Sí? Fíjense, esto que está acá es la representación de Lewis. Pero antes de quedar atrapado en esto, voy a pasar a la pantalla, a mi tablet, para mostrarles en la pizarra esta manera que yo quiero de que ustedes tengan bien claro el concepto de covalente y las posibles variaciones, ¿sí? Bueno, mientras voy cambiando pantalla, leo el chat. A ver, Andrés, ¿qué colocaste, Andrés? Dame un segundo que voy a... El punto sí va en cualquier lugar, eso es tu comodidad. Lo que pasa es que en la representación de Lewis, lo importante es que los puntos muestran específicamente los electrones del último nivel, ¿sí? Que son aquellos que se pueden combinar. Bueno, bárbaro. Vamos, ok. Vamos con la pizarra. Fíjense, elemento con atomicidad 2. Fíjense. Ahora voy a poner hidrógeno. Mira, yo les dije, ¿qué elementos tienen atomicidad 2? Paren un poquito, que voy a poner un poco más grueso. Esto, a ver si va mejor. Dije, hidrógeno. ¿Qué más? Oxígeno. Uy, me dio cansancio, chicos. Disculpen, por favor, si me pongo lento porque me cansé. Flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno. Ahí está, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo y nitrógeno. Bueno, miren, vamos a ir mirando. Ustedes miren la tabla, por favor, chicos, porque yo no les estoy compartiendo la tabla, no puedo. Vayan mirando la tabla. Tomemos el hidrógeno, el elemento número 1 de la tabla periódica. Son 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos que tiene un electrón y el electrón del otro átomo de hidrógeno. ¿Lo ven? Entonces, en un momento, ¿qué sucede? Como los dos tienen la misma fuerza, en un momento, este átomo de hidrógeno que está acá, en un momento, circulan 2 electrones y en el otro momento circulan 2 electrones en el otro. Se lo prestan. Pero esto es tan rápido que ellos sienten que el otro electrón es propio. Pero fíjense en un detalle. Si este átomo de hidrógeno tiene 2 electrones, ¿tiene la configuración de quién en la tabla periódica? ¿De qué elemento? El helio. Mirá, ¿y el helio no es acaso un gas noble? Porque el helio no tiene otra chance, porque no tiene otro nivel. Entonces el hidrógeno es estable como molécula en el espacio, en el ambiente, perdón, con su atomicidad 2, este subíndice. ¿Por qué? Porque cada uno de esos átomos se siente el helio, ¿sí? Se siente el gas noble. Por eso es su forma estable. ¿Por qué borré esto? No lo borré accidentalmente, sino que quiero escribir un poquitito más separado, porque quiero que entiendan que en la formulación de Lewis, los 2 puntitos, es decir, estos 2 puntitos,
se representan como unas rayitas, ¿sí? Esta rayita, siempre que ustedes vean una rayita entre los átomos o en los compuestos químicos, ese segmento representa un par de electrones. ¿Está? Un par de electrones. Entonces, en un momento los electrones dan vuelta por acá y en el otro momento dan vuelta acá. Vamos a el oxígeno. Dale, vamos al oxígeno. Fíjense en la tabla periódica. El oxígeno, ayúdenme si me equivoco porque yo no tengo la tabla periódica a la vista en este momento. Por favor, si me equivoco, quiero que me ayuden. El oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica. ¿Ok? Por favor, si me equivoco, me ayudan. 6. Por lo tanto, tienen, si yo representara a Lewis, yo tengo que hacer de esta manera. 6 electrones en el último nivel. Creo que es el 3-6, ¿no? El nivel 3, periodo 3, grupo 6. Ayúdenme, chicos, por favor, porque no tengo la tabla a la vista. Entonces, fíjense. Entonces, periodo 2. Bueno, dale, bárbaro, gracias, porque no, literal que Es no lo periodo tengo. 2, profe, y del grupo 6. Pero si es grupo 6, ¿de acuerdo? Y si es grupo 6, yo tengo la Sí. confianza de que tiene 6 electrones, ¿ok? Esos 6 puntitos están bien, ¿sí? ¿Me ayudan con eso? ¿Puede ser? Tiene 6. Bueno, fíjense un detalle. ¿Qué le pasa a cada átomo de oxígeno? Los dos tienen la misma fuerza para atraer los electrones. Pero ¿qué le pasa al oxígeno? Si está en el grupo 6, le faltan 2 electrones para parecerse al gas noble más próximo. Vean la tabla. 2 electrones. Entonces, ¿qué hace? Este átomo, en un momento, toma los electrones del otro, se los presta, y en el otro instante, este tiene los electrones del otro. Por lo tanto, esta molécula se caracteriza por ser covalente, porque atraen con la misma intensidad los electrones, pero ¿cuántos electrones comparten? Y cada uno le presta al otro un par de electrones. ¿Por qué? Porque si este tiene 6, con que el vecino le preste 2, ya tiene 8. ¿Está bien? Entonces aparece, representado acá, el enlace covalente doble. Covalente, porque lo atraen con la misma fuerza. Vamos con el nitrógeno. Vean la tabla periódica. Fíjense cómo yo pienso que el nitrógeno está en el grupo 5, periodo 2. Entonces, si yo pienso así intuitivamente, no tengo la tabla, pero es que me acuerdo, me parece, me ayudan si me equivoco, serían 5 puntitos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, crucecita, 2, 3, 4, 5. Verificado, chicos, que está en el grupo 5. Por favor, si me ponen sí o me ponen grupo 5, está bárbaro. Excelente, listo. Fíjense ahora. Miren dónde está el nitrógeno y cuántos casilleros en la tabla le quedan para llegar al gas noble. Le deben quedar 3. No importa el orden, Brian. Le deben quedar 3 casilleros, ¿sí? Es decir, que este nitrógeno, este átomo de nitrógeno, para parecerse al gas noble, toma prestado 3 electrones del otro. Y tiene 8. Pero en el mismo instante casi, el otro hace lo mismo. Y tiene 8 electrones. Entonces ambos dos átomos se sienten, por instantes, se sienten gas noble. Y es su forma estable. Entonces esta representación quedaría de esta manera, ¿no? Una representación de un enlace covalente triple. Entonces vos puedes tener enlaces covalentes simples, enlaces covalente doble, enlaces covalente triples. ¿Está? La nube electrónica está repartida sobre toda la molécula. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando ustedes
salen de esta zona de confort de la tabla periódica de estar hablando del mismo elemento y los apartan un poquitito, en donde uno es un poquito más electronegativo que el otro. ¿Qué pasa? Y bueno, y ahí aparece lo siguiente. A ver, ambos dos tienen fuerza para atraer el electrón del otro, ¿sí? Nada más que uno tiene un poquitito más de fuerza, pero no la suficiente para quitarle el electrón, como es el caso de los iónicos. Entonces, ¿qué sucede? Si el elemento A se combina con el elemento B y uno tiene, por eso lo escribí más grueso, ¿no? Como para decir, bárbaro, este tiene mayor electronegatividad que el que está al lado. Pero son parecidas las electronegatividades. Al momento de tomar el electrón del otro, en realidad no se lo logran quitar. Le dicen, préstamelo un poquito más de tiempo porque yo tengo más fuerza. Y el otro te dice, bueno, porque realmente no puedo evitarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ambos elementos están compartiendo pares de electrones, pero en el instante tiempo, como este tiene más fuerza, están un ratito mucho más largo dando vuelta acá y después acá y después acá. Por lo tanto, si yo pudiera mirar la nube de electrones, yo puedo entender que en vez de ser una nube así, redondita, toda pareja, porque tienen la misma fuerza, esta nube va a tener una forma de... me sale un poco feo. Voy a sacar esto para que pueda dibujarlo mejor, ¿ok? Esta nube electrónica va a tener una forma que va a estar un poquito como más... Uy, no me sale. Es como más gordita del lugar del más electronegativo. ¿Por qué? Porque están más tiempo en ese lugar los electrones. Entonces, como están más tiempo en el lugar del elemento A, los electrones, que en el lugar del elemento B, podemos decir que en un instante o en algún momento, porque los electrones están más tiempo, podemos decir que de este lado de la molécula hay una densidad de carga negativa y de este lado una densidad de carga positiva. Porque en el momento están más tiempo los electrones de un lado que del otro. Entonces, no es carga, pero es como que es más negativo de un extremo que del otro. Pero siempre los electrones son compartidos. Nada más que un tiempo distinto. ¿Está? Sí, siempre tenés que llegar a 8 electrones si estás hablando de un compuesto que obviamente reacciona de forma espontánea, ¿no? Todos los elementos tratan de tener en algún momento 8 electrones. Ese es el objetivo de los elementos. Entonces, si ustedes miran esta molécula que yo acabo de dibujar, a ver, no se quitan los electrones, se lo prestan un tiempo más y yo lo tengo un poquito menos, porque tengo menos fuerza, pero siguen siendo míos, ¿eh? Y sigo recibiendo los tuyos prestados. Con menos frecuencia, pero los sigo recibiendo. Bueno, este es uno de los ejemplos de enlace covalente polar. Entonces, existen muchas clasificaciones y muchas configuraciones probables de el iónico y el covalente. El iónico se quitan los electrones y el covalente lo comparten. Puede ser un covalente genuino, legítimo, en donde la nube está perfecta y homogéneamente repartida, o puede ser que haya alguna tendencia en la nube. Cuando hay una tendencia en la nube, estamos hablando de una configuración de polo o dipolo. ¿Sí? ¿Está? Después ustedes van a leer dipolo inducido. ¿Y qué es? Y es, a ver, ¿cómo podría agarrar un ejemplo? Un dipolo inducido es una molécula que su nube electrónica está perfectamente simétrica, repartida igual, pero algún átomo o alguna otra molécula
tiene carga o tiene volumen que modifica y hace que la nube de que era perfecta se convierta en un dipolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aprieta o porque la está afectando. Entonces, eso sería un dipolo inducido. No lo es, pero alguien la presiona para que la molécula se deforme un poquitito. Sigue siendo covalente, pero la estructura es de un dipolo inducido. Bueno, Brian, mira, yo te voy a dar una solución simple con esto, que es muy fácil. Ustedes van a encontrar, inclusive busquen las tablas de electronegatividad para enlaces covalentes y van a ver que cuando, no me acuerdo ahora de memoria el número, pero cuando vos restás la electronegatividad de los dos elementos, según el rango del valor que te da, vos podés decir covalente, polar, covalente, no polar. Eso depende de muchas cosas, no solamente depende de la distancia en la que están en la tabla periódica, sino también depende de el nivel en el que están, ¿no? Porque recuerden que hay una propiedad que ustedes tienen que estudiar en la tabla periódica que es radioatómico. Pero también existe una propiedad que se señala con flechas que es radioiónico, porque ustedes recuerden que el radio siempre va a ir desde el centro hasta el borde, ¿sí? El radio. Pero no es el mismo tamaño de la nube cuando es un ion que cuando es un átomo. Por eso existe la definición de radioatómico y radioiónico. Y se comportan de una manera especial en la tabla periódica. Todos esos factores van a influir para ver de qué manera se comportan los elementos. Es muy probable, a ver, si ustedes piensan, ya van a leer inclusive las propiedades de los elementos. La pantalla negra se ha puesto así porque se durmió la tablet, pero ahora quiero volver al libro, chicos. Si ustedes piensan, a ver, el cobre, ¿por qué es un elemento que transmite la corriente eléctrica? ¿Por qué los metales lo hacen tan fácil a esto de transmitir la corriente eléctrica? Y bueno, porque tienen la capacidad de entre ellos tener los electrones de una forma tan generosa y robusta que los electrones son de todos. Por lo tanto, la corriente eléctrica puede transitar por los elementos conductores de los metales. Pero ellos sí pueden estar hierro como hierro, cobre como cobre, elementos solitos en la naturaleza, sí pueden estar. Y cuando están entre ellos cerca por la electronegatividad y por todo eso, su nube electrónica les permite ser conductores. Entonces, cuando ustedes estudien las propiedades de los elementos de acuerdo al tipo de enlace, miren acá muestra un poco esto que yo les decía de la nube, ¿no? Cuando ustedes estudien, no queden atrapados en la memoria. Piensen, y un elemento es buen conductor de la electricidad, y sí, en la zona de los metales. ¿Y dónde está la zona de los metales en la tabla periódica? Y en la zona de los D y de los F, porque tienen muchos electrones, ¿ok? Ahí sí la regla de la diagonal está muy presente, entonces los electrones están en un gran torbellino en su configuración, en un orden perfecto, pero le permite esto, movilizar electrones con el paso de la corriente eléctrica. Ustedes tengan en cuenta que toda molécula que sea polar, ya sea formalmente, que tenga polos positivos y negativos, o dipolar, o iónica, transmiten la corriente eléctrica. ¿Está claro? Bueno, acá en el libro van a ir viendo mucho de lo que yo les he comentado. ¿Ven esta representación que está acá? Mira, esta representación que está acá, esta es la que yo les comentaba cuando dos elementos, en este caso del libro el ejemplo es el cloro y el hidrógeno, dos elementos tienen una electronegatividad parecida, ¿sí? Pero no lo suficientemente fuerte para sacarle el electrón al otro.
fíjense cómo se evidencia que en un momento esta nube es mucho más grande que la que está sobre el hidrógeno. Por lo tanto, de este lado, como están más tiempo los electrones, hay densidad de carga negativa. Y como de este lado están menos tiempo, hay densidad de carga positiva. Lo que yo les dibujé en la pizarra, ¿sí? Entonces, esta sería la representación de una molécula polar, ¿sí? Miren, acá está. Acá está referenciado, ¿ven? Densidad de carga eléctrica positiva, densidad de carga eléctrica negativa, ¿ok? Bueno, acá agrega un poco más de los elementos y yo quiero ir ya acercándome a una molécula que me interesa muchísimo, que es el agua. Porque el agua es el solvente universal por excelencia. Ustedes en nutrición habrán ahora que tienen esta mirada de la nutrición, ahora tienen que ustedes empezar a mirar los elementos que están deshidratados. Son elementos a los cuales se les ha retirado la molécula del agua. Y ustedes deben entender que el agua se considera el solvente polar por excelencia. Y polar significa que tiene una zona cargada eléctricamente y positiva y otra zona cargada eléctricamente negativa. Esa es la característica que tiene el agua. El agua se organiza en el espacio, así como ustedes lo ven. Recuerden que el agua es 2 hidrógenos, 1 oxígeno, H2O, ¿sí? Bien. Según la representación de Lewis, recuerden, miren, acá está la representación de Lewis. Acá está, miren. El oxígeno está en el grupo 6, miren la tabla periódica, piensen en el hidrógeno, que es el elemento número 1. El hidrógeno tiene un solo electrón, pero fíjense que el oxígeno tiene 6. Cuando se combina con 2 átomos de hidrógeno para formar el agua, miren cuántos electrones tiene el oxígeno. 2, 4, 6, 8. Piensen en este átomo de hidrógeno, 2 electrones, su configuración soñada. Este otro átomo, su configuración soñada. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos 2 electrones que están acá ejercen como una presión, como un efecto, un efecto eléctrico y también espacial, que hace que los hidrógenos se coloquen en ángulo, ¿no? Porque recuerden que estos 2 electrones son unas rayitas, son un segmento, ¿sí? Una rayita del enlace, que significa un par. Entonces, ¿qué sucede? Estos electrones que están acá ejercen cierto efecto sobre la estructura de la molécula. Esto que está acá, estos 2, que inclinan un poco el enlace de los hidrógenos, ¿ok? Los inclinan. Entonces, cuando los inclinan, la molécula asume densidad de carga positiva de estos extremos y, como ven que hay muchos electrones en esa zona, densidad de carga eléctrica negativa de ese lado. Esta es la razón por la cual el agua es polar. Entonces, si es polar, y yo digo que acá es negativo, bueno, otra molécula se puede acercar con el hidrógeno a esta zona. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se atraen. Y de esa manera el agua se relaciona con otras moléculas sin constituir un enlace formal, verdadero, de compartir electrones, sino que es un enlace en donde se forma por acercamiento de diferencias de cargas eléctricas. Y eso constituye lo que se conoce como el puente de hidrógeno. Entonces las distancias entre estas moléculas va a decir, cuando están muy alejadas, se convierten en vapor. Cuando están ahí a una distancia promedio, el agua es líquida. Cuando están tremendamente cerca, forman un cristal, que es el estado sólido del agua, el hielo. ¿De acuerdo? Entonces de eso va a depender que sea líquida, que sea gaseosa o que sea sólida. El agua es un elemento necesario y obligatorio que tienen que analizar de una manera muy fuerte, porque en toda esta trama del agua, en donde cada molécula de agua no está unida a la otra de manera formal por compartir electrones, pero sí porque se atraen, esa fuerza total es tan grande que soporta que un transatlántico flote.
Miren ustedes lo maravilloso que es el agua. Pero también es lo suficientemente frágil como para que cuando vos te lavas las manos, haces así y solamente con el aire las moléculas rompan ese vínculo y se conviertan en vapor. Y esa es la razón por la cual cuando sacudís tus manos se secan, porque el agua se evapora. Bueno, en nutrición existe un fenómeno que se llama la liofilización en la industria alimentaria, que a baja presión se le secuestra el agua y de esa manera se deshidratan los productos. Y es así que vos no rompés la estructura de todas las moléculas que conforman la sopa crema deshidratada. Es un polvo porque vos le sacaste todas las moléculas de agua sin calentarla. ¿Por qué? Les acabo de decir, producís un vacío y el agua se evapora. Listo, lo cierran con un gas noble para que no se oxide. Entonces después abrís el envase, le agregás el agua y todas las moléculas se meten entre medio de acuerdo a las cargas que le convengan o a las polaridades que ellas tengan. Y se vuelve a reconstituir esto que vos compraste como un polvo deshidratado y de repente es una sopa crema sabrosísima. ¿Está bien? Ya, química pura, con propiedades físicas y químicas puras metidas en la práctica formal. Bueno, lo demás es invitarlos un poquito a que vayan leyendo el capítulo. Yo quería quedarme hoy en el capítulo, en esta clase, que ustedes ya tengan este mapa global, que entiendan que la tabla periódica te ayuda a pensar si los elementos están cerca, el enlace va a ser covalente. Puede ser covalente formal, como puede ser un covalente polar. Bueno, ya eso lo van a ver con la tabla. Busquen tablita de enlaces covalentes por electronegatividades en las tablas periódicas, está del lado de atrás. También están en los libros de texto. Ahí te dice cuál es la diferencia de electronegatividades que vos podés definir: iónico, covalente, covalente polar. Es una tabla muy resumida de 3 renglones y nada, muy simple. Es un número nada más. Bueno, yo quiero llegar hasta acá hoy con la clase, porque me parece que hemos tenido mucho, son muchas cosas para imaginar, y me gustaría un poquito saber qué percepción tuvieron de la clase, qué les pareció, tienen alguna duda, quieren que volvamos sobre alguna cosa. Hice o traté de hacer un esfuerzo para que ustedes no tengan que estudiar de memoria dura esto, sino de una manera reflexiva, pensando, y también traté de demostrar de qué manera en la nutrición el procesamiento de los alimentos se sustenta en modificar su dispensación, moviendo el agua, rompiendo enlaces no covalentes fuente hidrógeno, cómo el agua se evapora, cómo las cosas se hacen sólidas. ¿Por qué la sal es tan soluble en el agua? Y porque si es iónica, el que es positivo se mete en el medio de la matriz del agua y el negativo se mete en la matriz también, porque hay zonas positivas y negativas. Esa es la razón por la cual la sal, cuando vos la echás en el agua, desaparece de tu vista, ¿no? Porque los iones se reparten entre la matriz del agua. Bueno, pero también eso es lo que cambia el punto de ebullición del agua y todas las propiedades de esta molécula, ¿sí? Ustedes vean que cuando calientan el agua para hacer los fideos, la profesora Carolina le ha dicho que no hay que echar sal, yo también les digo, cómo se modifica el hervor cuando vos le agregas la sal, ¿no? Es porque estos iones se meten en el medio y cambian la configuración. Bueno, chicos, yo siento que hasta acá la clase es suficiente por hoy. Voy a dejar de grabar para que no esté tan pesado el video.